bienvenidos a Crónicas de Reddit. Esta historia se titula, Mi novia me dijo, te amo, pero no estoy lista para la vida aburrida en pareja. Quiero divertirme antes de sentarme con alguien seguro como tú. Así que le di toda la libertad que quería y seguí con mi vida sin ella. Meses después, quiere que volvamos. Tengo 32 años y pasé 4 años con Lucía, de 29, creyendo que construíamos algo real. Nos conocimos cuando ambos estábamos solteros y libres. Yo soy ajustador de siniestros de seguros en Atlanta. Ella hacía marketing para una empresa de tecnología. Los primeros 3 años fueron dorados. Éramos esa pareja que todos querían imitar. Hacíamos viajes de fin de semana a las montañas, caminatas, conversaciones de verdad durante la cena en vez de mirar los teléfonos como zombies. Ella me traía café a la cama los sábados y yo la sorprendía con entradas para conciertos. Era una relación normal, pero que se sentía especial. Ella era inteligentísima, divertida, ambiciosa, y se emocionaba escuchando mis historias sobre casos de fraude. Al parecer, atrapar estafadores de seguros es sexy cuando aún no estás muerto por dentro. Yo la ayudaba con sus campañas de marketing y la veía triunfar en presentaciones ante clientes. Sentíamos que éramos un equipo. Vivimos juntos después de 2 años. Encontramos un apartamento genial en Valentine, 2 habitaciones, cocina decente, espacio para nuestras cosas sin sentirnos apretados. Ella lo decoró como si saliera de una revista, pero aún así se sentía hogar. Cocinábamos juntos entre semana, veíamos series en Netflix y hablábamos de tener un perro cuando compráramos casa. Sí, yo ya pensaba en casarme, lo había hecho durante más de 1 año, no con desesperación ni con la idea de asegurarla, sino con la certeza genuina de que no podía imaginarme la vida sin ella, de que ella era la indicada. Esa cursilería que suena tonta hasta que se vuelve tu realidad. Pero alrededor del 3er año, las cosas empezaron a ponerse raras. Ella pasaba más tiempo en Instagram, mostrándome publicaciones de sus amigas solteras en clubes con un tono nostálgico que antes no tenía. Empezó a quejarse de nuestra rutina, diciendo que ya éramos aburridos. Le sugería alternativas, clases de baile, escalada en roca, viajes a lugares nuevos, pero nada arreglaba lo que sea que la carcomía por dentro. 2 personas empezaron a envenenar la relación, primero su hermana María. Antes me parecía cool, pero últimamente le llenaba la cabeza con ideas tóxicas sobre vivir todo antes de asentarse. Un consejo muy útil viniendo de alguien cuya relación más larga duró 6 meses. María aparecía cada semana con sus cafés, armada con historias de terror de Tinder, diciéndole a Lucía que desperdiciaba su juventud actuando como una mujer casada. Luego estaba Andrea, su nueva compañera de 23 años que trataba la vida nocturna de Atlanta como su parque de diversiones personal. Esta chica publicaba fotos provocativas con leyendas sobre vivir tu verdad y no conformarte con menos, y empezó a arrastrar a Lucía a salidas de chicas. Mi amigo Diego, mi mejor amigo desde la secundaria, de esos con los que te puedes insultar sin ofender, pero por los que también te pelearías sin dudarlo, vio la farsa desde el primer día. Durante una de nuestras sesiones de videojuegos, mientras Lucía estaba en otra salida, Diego pausó la partida y me dijo, tu novia está teniendo una crisis de mediana edad a los 28. Es matemáticamente impresionante. Está descubriendo cuántos tipos puede probar antes de quedarse con tu trasero confiable. Diego nunca endulzaba las cosas. Si alguien empieza a actuar como si estar contigo fuera una condena, tal vez sea hora de planear tu escape. Las banderas rojas ondeaban, pero pensé que era solo una fase. Todos cuestionamos nuestras decisiones a veces, ¿no? Creí que mantenerme firme, siendo el hombre del que se enamoró, la sacaría de eso. Me equivoqué. 2 incidentes debieron haberme dicho todo lo que necesitaba saber, pero cuando llevas 4 años planeando una propuesta, te convences de que los baches son solo obstáculos que superar. El primero fue el desastre de su cumpleaños. Cumplía 28 un viernes, y yo organicé lo que creí perfecto, cena en el lugar de nuestra primera cita y, como sorpresa, entradas para ver a esa banda indie de la que no paraba de hablar. Pensé que era detallado, personal, romántico. Pero durante la cena estuvo rara, revisando el teléfono constantemente y respondiendo con monosílabos. Cuando le di las entradas, apenas las miró. Resulta que ya tenía planes con Andrea y las chicas, y ni siquiera se molestó en decírmelo. Terminamos en un bar de moda, donde las bebidas costaban más que el salario por hora de mucha gente. Yo me fui solo en auto, ella se quedó hasta las 3 de la mañana, regresó en Uber y se durmió en el sofá sin decir palabra. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Gracias por un cumpleaños genial, amor, como si la humillación de la noche anterior nunca hubiera existido.
El segundo fue la fiesta navideña de su trabajo, 3 semanas después. Había ido los 3 años anteriores, siempre presentado como su novio, saludando juntos. Esta vez fue distinto desde el primer minuto. Lucía encontró a Andrea al instante y empezó a tratarme como si fuera su conductor de Uber en vez de su pareja. Me presentaba con nuevos conocidos como Daniel, sin contexto, sin explicar quién era o por qué estaba ahí. Cuando su jefe preguntó cuánto tiempo llevábamos juntos, Lucía se rió y dijo que no estábamos poniendo etiquetas por ahora. 4 años juntos, viviendo juntos 2 años, mi nombre en el contrato de arrendamiento, mi cepillo de dientes al lado del suyo, pero sin etiquetas. Entonces apareció Sebastián, un gerente de cuentas de unos 26 años con ese moño masculino que grita: mi mejor época fue la universidad. Pasó toda la noche halagando a Lucía, trayéndole tragos y haciendo bromas internas sobre el trabajo en las que yo no tenía cabida. Y a Lucía le encantaba. Cuando intentaba unirme a la conversación, Sebastián la desviaba a temas laborales en los que no podía participar. Cuando le propuse bailar, estaba demasiado ocupada haciendo contactos. Cuando le pregunté si quería tomar aire, me dijo que dejara de perseguirla. El regreso fue en silencio hasta que entramos al estacionamiento. Sebastián parece agradable, dije, probando el terreno. Es muy aventurero, ¿sabes? Me hace sentir que hay tanto que no he experimentado todavía. Esa noche, acostado junto a alguien que ya estaba mentalmente lejos, debí haber empezado a planear mi salida. En vez de eso, busqué gimnasios de escalada, intentando convertirme en el tipo emocionante que ella quería, en vez de aceptar que el problema no era quien yo era, sino que ya no me quería. Diego me llamó mientras buscaba en Google actividades divertidas para parejas. ¿Por qué estás en línea a las 2 de la mañana, buscando clases de paracaidismo? Solo trato de ser más espontáneo. Daniel, escúchame bien, si alguien te hace sentir que debes convertirte en otra persona para mantener su interés, esa persona no es para ti. Además, tienes miedo a las alturas, idiota. El anillo en mi cajón de calcetines pesaba más cada día, pero me seguía diciendo que era solo una etapa difícil. Trabajaba horas extras para salvar algo que ya estaba muerto. La conversación que lo terminó todo ocurrió un martes de marzo. Acababa de revisar un caso complejo de fraude cuando Lucía se sentó con esa mirada, ya sabes, la de tenemos que hablar, la que te revuelve el estómago. Soltó un discurso claramente ensayado sobre cómo nunca había vivido de verdad y necesitaba experimentar lo que era ser joven y libre antes de asentarse con alguien seguro como yo. Ahí estaba. Había estado hablando con María y Andrea, quienes creían que desperdiciaba sus mejores años actuando como si ya estuviera casada. Necesitaba sacarse cosas de la cabeza antes de poder apreciar lo que yo le ofrecía. La arrogancia era asombrosa. Quería probar a otros tipos mientras me guardaba en espera como un electrodoméstico de repuesto. Entonces, ¿qué estás diciendo exactamente? Creo que deberíamos tomarnos un descanso. No para siempre, se apresuró a aclarar. Solo hasta que aclare esto. Necesito saber qué más hay ahí afuera para regresar contigo sin arrepentimientos. Solo quiero divertirme antes de la vida aburrida de pareja. En serio creía que era un favor para nuestra relación. Se había convencido de que acostarse con tipos emocionantes haría que apreciara más al aburrido y confiable yo. ¿Me estás pidiendo que espere mientras pruebas a otros hombres para asegurarte de que yo soy lo que quieres? Titubeó, probablemente al darse cuenta de cómo sonaba dicho en voz alta, pero luego insistió con la típica excusa de que, si la amaba de verdad, querría que estuviera segura. Quería 6 meses, tal vez un año, el tiempo que hiciera falta. Un año entero de poner mi vida en pausa mientras audicionaba a otros tipos para ver si el mío valía la pena conservar. Así que es una ruptura con la opción de regresar si tus mejores planes no funcionan. No, no te estoy dejando. Solo pido espacio para crecer como persona, mientras salgo con otras personas. ¿Mientras exploras tus opciones? Sí. Al menos ahora era honesta. Me quedé mirando a la mujer con la que planeaba comprometerme en 3 semanas. El anillo estaba literalmente a 6 metros de distancia, esperando un momento que claramente nunca llegaría. 4 años construyendo algo que creía real, permanente, digno de proteger, y ella quería tirarlo todo para ver si el pasto era más verde, con la expectativa de que yo seguiría aquí cuando decidiera regresar. Vale, dije. Se sorprendió, como si hubiera esperado más resistencia. ¿Quieres espacio para aclarar las cosas? Adelante. Tómate todo el tiempo que necesites. Lo que entendí en ese momento era que la mujer de la que me enamoré había sido reemplazada por alguien que me veía como una cuenta de retiro en vez de una pareja. Esa noche empacó una bolsa y se fue a casa de María mientras arreglábamos los detalles.
Después de que se fue, saqué la cajita del cajón de mis calcetines. $8,000 y 3 meses de planeación para un futuro que en realidad nunca existió. Al día siguiente devolví el anillo y recuperé el dinero. Con esos $8,000 armé la mejor configuración para videojuegos, tarjeta gráfica de gama alta, refrigeración personalizada, todo lo necesario. Lucía siempre se quejaba de que mi vieja computadora era ruidosa y ocupaba mucho espacio. Ahora tenía una bestia capaz de correr cualquier juego al máximo. Diego vino a ayudarme a armarlo. No dijo una palabra sobre Lucía, solo apareció con bebidas y herramientas para organizar cables. Mierda, tío. Esta cosa podría correr simulaciones de la NASA. Instalaba la tarjeta gráfica con la precisión de un cirujano. ¿Y el sistema de enfriamiento? Circuito personalizado, 2 radiadores. Va a estar silencioso como una biblioteca, o como tu vida amorosa va a estar. Hizo una pausa y me miró en serio, lo cual, dicho sea de paso, probablemente era una buena señal. Ahora por fin podremos terminar esa campaña cooperativa sin que nadie se queje de que la ignoramos. También adopté un perro. Siempre quise uno, pero Lucía decía que era alérgica. No lo era, solo no quería responsabilidades. Encontré a un pastor alemán mestizo en un refugio, 2 años, ya entrenado. Lo llamé Bruno. Tener un perro lo cambió todo, me obligó a levantarme temprano para pasearlo, me dio una razón para explorar nuevos senderos y resultó ser el mejor ala que he tenido. Por primera vez en meses, sentí algo que no sentía desde hacía mucho, alivio. La mañana después de que Lucía se fue, me senté a tomar café y por primera vez en meses pude pensar con claridad. Ya no más caminar sobre cáscaras de huevo, ya no más intentar ser lo suficientemente emocionante para mantener su atención, ya no más manejar la crisis de cuarto de vida de otra persona. En una semana me inscribí en un gimnasio de boxeo, un lugar de verdad, donde los tipos iban a golpear sacos y hacerse fuertes, que olía a sudor y cuero. El dueño, Miguel, era un exmarine de 50 años que había hecho 2 giras en Afganistán. Sin filosofías baratas. Presentarte, trabajar duro, mejorar o irte. Me presentó a su grupo, Tomás, bombero, Martín, ingeniero de software, el gordo, capataz de construcción. No eran tipos que se sentaban a hablar de sentimientos, se presentaban, trabajaban duro y se empujaban mutuamente a mejorar. Empecé a ir todos los días después del trabajo. El agotamiento físico era justo lo que necesitaba, algo en que concentrarme además de la traición de Lucía. También me tomé en serio el gimnasio normal. No ese gimnasio barato al que había ido durante años, sino levantamiento serio. Peso muerto, sentadillas, press de banca. Empecé a comer bien, a controlar mis macros, a tratar mi cuerpo como una máquina que necesita combustible adecuado. La transformación fue obvia en pocos meses. Siempre había estado en buena forma, pero ahora era fuerte de verdad, no porque quisiera impresionar a alguien, sino porque por fin me cuidaba a mí mismo en vez de manejar las emociones de otra persona. Diego fue mi compañero constante en los videojuegos durante todo esto. Llegaba a mi casa después de mis entrenamientos con comida para llevar y nos poníamos a jugar lo último que hubiera salido. Tenía una habilidad increíble para hacer todo gracioso, incluso en mis peores días. Hermano, estás poniéndote seriamente musculoso, me dijo una noche mientras esperábamos que cargara una partida. ¿Recuerdas cuando te costaba abrir frascos de pepinillos? Ahora pareces capaz de levantar un auto. Es terapéutico golpear cosas legalmente. Sí, bueno, no te pongas tan grande. Algunos de nosotros todavía necesitamos sentirnos masculinos por aquí. Hizo una pausa. En serio, olvídalo. Ponle. Quiero que la gente nos vea juntos y piense que contraté seguridad. Diego creó un chat grupal conmigo, Tomás, Martín y el gordo llamado Comité de Transformación de Daniel. Los mensajes eran un flujo constante de bromas y ánimos. ¿Daniel ya publicó otra foto en el gimnasio sin camisa? Las mujeres de Atlanta necesitan saber lo que se están perdiendo, dijo Diego. Este tipo va a necesitar una puerta más grande pronto, comentó Tomás. Sigue pensando que deberías abrir un OnlyFans, ajustadores de seguros desatados, bromeó Martín. Son unos idiotas, pero Daniel claramente está ganando esta ruptura, dijo el gordo. Mientras tanto, Lucía documentaba su viaje de autodescubrimiento en Instagram, fotos de clubes, siempre con Andrea y Sebastián, quien aparentemente se había convertido en su guía turístico de la vida soltera emocionante. Sus publicaciones tenían un aire desesperado, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a sus seguidores de que vivía su mejor vida. Pero mis redes contaban una historia completamente distinta.
En vez del Daniel triste con envases de comida, mi Instagram mostraba videos de entrenamiento de boxeo, selfies en el gimnasio donde claramente me estaba poniendo fuerte y caminatas de fin de semana con el grupo. Según María, que empezó a llamarme de vez en cuando, probablemente pescando información, Lucía estaba confundida de por qué yo parecía tan feliz sin ella. Esperaba que estuviera devastado. A las 6 semanas, Lucía empezó a contactarme, mensajes casuales al principio, preguntando cómo estaba, mencionando recuerdos compartidos, enviando fotos de lugares donde habíamos estado. Pero yo estaba genuinamente ocupado. Cuando me escribió para tomar un café, me preparaba para entrenar. Cuando sugirió ver nuestra serie favorita, estaba preparando comidas y planeando mi rutina. Cuando llamó un martes a las 10 de la noche, estaba cenando con el grupo de boxeo después del entrenamiento. Suena distinto, me dijo en una llamada. ¿Estás saliendo con alguien? Solo estoy viviendo mi vida, Lucía. La simplicidad de esa frase pareció desconcertarla por completo. Esperaba que estuviera en animación suspendida, esperando a que terminara de probar el buffet y regresara a su opción segura. A los 3 meses de su viaje, las grietas eran evidentes, no solo en sus forzadas publicaciones, sino en las llamadas desesperadas que María empezó a hacer. Sebastián duró 3 semanas antes de mostrar su verdadero rostro. Vivía con compañeros en un apartamento cutre cerca de la universidad, y su idea de aventura era fumarse un porro y jugar Xbox hasta las 3 de la mañana. En noches de trabajo. Cuando Lucía sugirió hacer algo que no involucrara bares o su consola, Sebastián le dijo que arruinaba el ambiente. Empezó a coquetear con otras mujeres frente a ella, alegando que no estaba listo para algo exclusivo a pesar de haberla cortejado con fuerza. La ignoró una semana y luego apareció en una fiesta de la oficina con una becaria de 22 años. Lucía tuvo que verlo besarse con su reemplazo mientras sus compañeros fingían no notarlo. Después vino Kevin, el entrenador personal que en el papel parecía perfecto, pero resultó ser una fábrica ambulante de banderas rojas. Estaba obsesionado con su cuerpo al punto de cancelar citas para sesiones extra en el gimnasio, criticaba las elecciones de comida de Lucía, le sugería apretar su rutina y esperaba que dividieran todo a medias a pesar de ganar el doble que ella. Coqueteaba abiertamente con otras mujeres en el gimnasio. Cuando Lucía lo confrontó, la acusó de insegura y pegajosa y dijo que necesitaba espacio para enfocarse en sus metas físicas. Traducción: había encontrado a alguien más atractiva. Luego llegó Leo, el alma creativa que conoció en una inauguración de galería. Le pidió prestado $60 en la segunda cita para pagar las bebidas y luego pasó la noche explicándole por qué las relaciones tradicionales son construcciones sociales. Leo duró un mes antes de que Lucía lo sorprendiera acostándose con una de sus amigas. Cada fracaso le dolía más porque Lucía había quemado puentes para perseguir a esos perdedores. Le había presumido a todos lo mucho mejor que era la vida sin el aburrido y predecible Daniel. Ahora la estaban usando tipos que no habrían durado una semana en mi mundo. Su círculo de amistades se desintegró espectacularmente. Andrea, la mente maestra detrás de su liberación, resultó ser una serpiente que no soportaba que su amiga recibiera atención masculina. Cuando Lucía empezó a salir con Leo, Andrea inmediatamente empezó a sabotearlo, diciendo que había oído cosas sobre su reputación. La verdad salió cuando Lucía la sorprendió acostándose con Leo en una fiesta. La explicación de Andrea: dijiste que no eran exclusivos. Solo me divertía. Su círculo social tomó partido, y la mayoría eligió a Andrea porque era más joven, más atractiva y traía más chicos al grupo. Lucía terminó excluida de los chats, sin invitaciones a fiestas, básicamente marginada de la escena por la que había tirado nuestra relación. Mientras tanto, mi vida mejoraba semana tras semana. El boxeo se volvió adictivo de la mejor manera. Pasé de golpear sacos a hacer sparring de verdad. Miguel me hacía trabajar en técnica, movimientos de pies, combinaciones. La confianza que gané fue increíble. Pero el verdadero cambio de juego fue Mariana. La conocí en el gimnasio donde levantaba pesos, veterinaria de 30 años, recién mudada, inteligente, divertida, sarcástica como pocos y genuinamente atractiva. Más importante aún, le impresionaba mi dedicación al entrenamiento. Tenía su propio apartamento, su propia vida, sus propios hobbies, y resultó ser jugadora también. Tenía una configuración de PC increíble y sabía insultar mejor que la mayoría de los chicos que conozco. Empezamos a entrenar juntos. A veces el café después del gimnasio se convertía en cena, y la cena en sesiones de juegos en su casa. Era fácil, de una manera que se sentía completamente extraña después de 4 años caminando sobre cáscaras de huevo. Diego la conoció cuando vino a una de nuestras noches de juegos. Estaba nervioso por la presentación.
Su filtro desaparece con gente nueva, y no quería que asustara a alguien que realmente me gustaba. Así que eres veterinaria, dijo Diego, acomodándose en su lugar habitual en mi sofá. Daniel me dijo que puedes patearle el trasero en los videojuegos. Voy a necesitar ver pruebas de eso. Oh, no solo le pateo el trasero. Lo destruyo por completo, respondió Mariana, agarrando un control. Advertencia justa, hablo mucha mierda cuando juego. Ya me caes bien, anunció Diego. 3 horas después, tras haberlos aplastado a ambos en todos los juegos, Diego me apartó. Hermano, esta sí es buena. De verdad buena, no de esas que fingen serlo para llamar la atención masculina. Además, es mejor que tú en los juegos, lo cual es a la vez hilarante y bastante atractivo. La diferencia era abismal. Mariana apreciaba que fuera disciplinado con el entrenamiento en vez de verlo como obsesivo. Le interesaba mi trabajo en seguros porque tenía historias sobre cómo atrapaba estafadores. Le encantaba que estuviera construyendo nuevas habilidades y amistades en vez de verlo como competencia. Con Lucía, sentía que constantemente audicionaba para el papel de novio. Con Mariana, sentía que simplemente era yo mismo, y eso era más que suficiente. Los mensajes de Lucía se volvieron más frecuentes y transparentes. Los "¿cómo estás?", casuales, se convirtieron en expediciones de pesca obvias sobre extrañar nuestras sesiones de cocina dominicales o los especiales del restaurante de nuestro aniversario que le recordaban a mí. Luego vio la publicación de Instagram que le rompió la cabeza, una foto de una caminata con Mariana y Bruno. Nada de pareja, solo los 3 en un mirador. Mariana se veía increíble, belleza natural, sonrisa genuina, claramente cómoda en su propia piel, el opuesto total de las fotos forzadas de club que Lucía publicaba. En una hora, mi teléfono explotó con mensajes desquiciados preguntando quién era esa chica básica, diciendo que obviamente era falsa y actuaba. ¿Y cómo era posible que saliera con una desconocida del gimnasio en vez de trabajar en nosotros? La respuesta de Diego cuando le mostré los mensajes fue inmediata. Hermano, necesitamos documentar toda esta locura. Esto es nivel orden de restricción. Y además, va a ser hilarante mirarlo atrás cuando estés casado con alguien que no está completamente loca. 6 meses después de que Lucía se fuera a encontrarse a sí misma, llamó con ese tono que decía que había tomado una decisión y esperaba que el mundo se adaptara. Quería vernos a cenar para tener una conversación real sobre nosotros. Acepté, en parte por curiosidad y en parte porque ya había seguido adelante. Cuando entró al restaurante el jueves por la noche, el cambio era obvio, misma apariencia física, pero su energía era completamente distinta. La mujer segura que se había ido había sido reemplazada por alguien cansada, insegura, quizás incluso desesperada. Pedimos y charlamos un poco, pero se notaba que se preparaba para algo. Finalmente tomó aire y soltó su discurso ensayado, como estos meses habían sido reveladores, cuanto había aprendido sobre sí misma y lo que realmente importaba, que lamentaba haberme lastimado pero esperaba que entendiera que necesitaba explorar esos sentimientos en vez de reprimirlos y resentirse conmigo después. Seguía presentando su infidelidad emocional como un favor para nuestra relación. Todo lo que había experimentado afuera solo confirmaba lo que ya sabía en el fondo. Yo era su persona, con quien quería construir una vida. Estaba lista ahora para comprometerse, hablar de matrimonio, hijos, comprar casa. Como si fuera un premio por el que había estado esperando toda mi vida. Presentaba su decisión de asentarse conmigo como un regalo por el que debía estar agradecido. Ya había sacado lo salvaje de su sistema y ahora podía apreciar de verdad lo que yo le ofrecía. Seguía diciendo lo agradecida que estaba de que hubiera sido paciente y entendido lo que necesitaba hacer. Tuviste razón al esperarme, dijo con una sonrisa que probablemente habría funcionado 6 meses antes. Sé que fue difícil, pero esto es exactamente por lo que somos perfectos. Tú eres estable y confiable, y ahora sé con certeza que eso es lo que quiero. Podemos retomar donde lo dejamos, y será aún mejor porque ya saqué todas mis dudas. Incluso cruzó la mesa y me apretó la mano como si ya estuviéramos juntos de nuevo, como si esta cena fuera solo un trámite antes de reanudar nuestra relación programada. Estaba pensando que podríamos mudarnos a un lugar más grande, continuó, habiendo planeado aparentemente todo nuestro futuro durante el viaje en Uber. Quizás buscar casas en un barrio residencial bonito. Sé que has estado ahorrando y mi carrera ahora sí despega. Podríamos estar comprometidos para Navidad si queremos. Escuché toda su presentación sin interrumpir, observando a esta mujer que alguna vez fue el centro de mi universo intentar reclamar un lugar que ya no existía. Cuando terminó, guardé silencio un buen rato. Me sorprendía lo diferente que me sentía sentado frente a ella. Lucía, creo que hay un malentendido. No te estaba esperando.
La confusión en su rostro fue casi cómica, como si le hubiera dicho que el cielo era verde. ¿Qué quieres decir con que no me estabas esperando? Acordamos tomarnos un descanso para que yo aclarara las cosas. Y ahora lo hice. Para eso son los descansos, Daniel. Claramente pensaba que un descanso era como pausar Netflix. Todo estaría exactamente donde lo dejó cuando decidiera reanudarlo. Estoy saliendo seriamente con alguien. Mariana, es veterinaria, y me eligió a mí primero. No después de probar otras opciones. El cambio en su rostro fue inmediato y feo. Toda su arrogancia se derrumbó en algo mezquino y desagradable. ¿En serio me estás tomando el pelo? ¿En serio tiras 4 años por una desconocida que acabas de conocer? Se llama Mariana, y no me importa qué nombre tenga. ¿Qué sabe ella de ti? ¿Sabe que odias los hongos? ¿Qué te pones raro con las películas de terror? ¿Al menos gana bien? Los veterinarios no ganan nada, Daniel. Lo busqué. Vas a tener problemas económicos con alguien así cuando podrías tenerme a mí. La elegí y soy feliz con ella. Se acabó, Lucía. Pero yo te elegí, dijo con voz aguda. Podría haberme quedado con cualquiera de esos tipos, pero decidí regresar contigo. Las mentiras eran patéticas. No me elegiste. Elegiste explorar tus opciones mientras me mantenías como respaldo. Eso me enseñó la diferencia entre ser la red de seguridad de alguien y ser genuinamente deseado. Pero tenemos historia, casi gritó, haciendo que la pareja de la mesa de al lado nos mirara de nuevo. 4 años juntos. No puedes tirar eso por una desconocida que apenas conoces. Los celos la devoraban. Seguía exigiendo detalles sobre Mariana, dónde nos conocimos, cuánto tiempo llevábamos saliendo, si dormíamos juntos, como si tuviera algún derecho a auditar mi vida. ¿Sabes qué es esto?, dijo, inclinándose con una mueca fea. Esto es que intentas lastimarme. Sales con una conquista pasajera para hacerme celosa. Y, sinceramente, está funcionando. Pero te aburrirás de ella en 3 meses. ¿Y entonces qué? ¿Habrá valido la pena tirar lo mejor que te ha pasado por una mediocre cualquiera? Me quedé mirándola. Esta era la mujer con la que casi me comprometo. Daniel, te conozco mejor que nadie. ¿Crees que va a aguantar tu obsesión con los casos de fraude? ¿Crees que te va a amar como yo? Su arrogancia era asombrosa. Creía genuinamente que 4 años de historia le daban derecho permanente a mi futuro, sin importar cómo me hubiera tratado. Esto es exactamente lo que dijo María que pasaría. Dijo que intentarías lastimarme saliendo con otra, pero que eventualmente te darías cuenta de lo que perdiste. Bueno, felicidades. Duele. ¿Estás feliz ahora? Solo trato de construir una vida con alguien que realmente me quiere. Yo te quiero. De eso trata esta conversación. Me quieres ahora que confirmaste que soy lo mejor que puedes conseguir. Eso no es amor. Estás siendo un imbécil con esto. Vine aquí a arreglar las cosas y actúas como si hubiera cometido un crimen al descubrir lo que quiero. En serio creía que era la víctima. Bien, dijo, cambiando de táctica. Si quieres ser mezquino y salir con una conquista pasajera, adelante. Pero no vengas llorando a mí en unos meses cuando te aburras de jugar a la casita con una chica básica que no te desafía. La locura era clínica en este punto. Estás cometiendo el error más grande de tu vida, dijo al agarrar su bolso. Otras personas sí aprecian lo que ofrezco. Me había mostrado exactamente en quien se había convertido. Alguien que cree que el amor es una negociación donde los sentimientos del otro son solo obstáculos para conseguir lo que quiere. Le escribí a Diego de camino a casa. Fusión nuclear completa. La muy idiota creyó que me había quedado esperando a que terminara de probar otros tipos. Su respuesta fue inmediata. Por favor, dime que grabaste esta locura. Voy para allá con tragos de victoria. Esto merece celebración. Las semanas después de esa cena fueron como ver el colapso mental de alguien en tiempo real. La reacción de Lucía pasó por todas las etapas clásicas, pero luego siguió hasta territorio genuinamente perturbador. Primero vinieron los mensajes furiosos, que yo tiraba algo real por alguien que apenas conocía, que era mezquino y vengativo por no aceptar su disculpa, que me arrepentiría cuando terminara la luna de miel. Luego vino la negociación. Haría cualquier cosa para probar lo seria que era, cortaría contacto con Andrea y todas las influencias tóxicas. Cuando eso no funcionó, intentó manipularme. María estaba preocupada por mi aislamiento. Mi mamá, a quien Lucía, por supuesto, no había visto en ninguna parte, preguntaba por ella. Ella misma luchaba con depresión y podría necesitar ayuda profesional si no le daba cierre. No respondía nada, lo cual aparentemente la volvió completamente loca.
Diego fue mi voz constante de razón durante todo este espectáculo. Hermano, básicamente te está enviando por mensaje las 5 etapas del duelo en tiempo real. Además, creo que está atascada en la primera. La ira se supone que es temporal, no un estilo de vida. Los mensajes escalaron de patéticos a desquiciados a francamente inquietantes. Empezó a aparecer en lugares donde sabía que estaría, el supermercado al que siempre iba, la cafetería cerca de mi apartamento, incluso el gimnasio de Miguel, casualmente ahí para forzar conversaciones. Me enviaba capturas de pantalla de las publicaciones de Mariana con comentarios sobre lo falsa que se veía. De algún modo descubrió el horario de trabajo de Mariana y empezó a dejar comentarios en las redes del consultorio veterinario, preguntando cosas como si revisaban bien a su personal. Diego se enteró. Hermano, oficialmente entró en territorio de ex psicópata. Es hora de documentar todo. Captura cada mensaje loco, guarda cada comentario raro. Este idiota está a 2 pasos de hervir un conejo en la estufa de alguien. La verdadera locura empezó cuando creó cuentas falsas en Instagram para espiarnos. Daba like a fotos viejas y luego lo quitaba, veía todas mis historias minutos después de publicarlas. Hizo cuentas falsas con nombres aleatorios y empezó a seguir a Mariana, comentando con indirectas pasivo-agresivas. Tu novio es tan lindo. Ojalá se dé cuenta de lo afortunado que es, comentó en una foto de Mariana caminando por la calle. Algunas mujeres tienen ese brillo natural. Sin filtros, a diferencia de otras, jaja, escribió debajo de una selfie suya sin maquillaje. Mariana se dio cuenta al instante porque no es tonta. En vez de intimidarse, decidió divertirse. Cuando una de las cuentas falsas de Lucía comentó, tu perro es tan lindo. Tu novio ayuda a cuidarlo, Mariana respondió, gracias. Sí, mi novio es increíble con los animales. Mucho mejor que la ex de mi ex, que aparentemente era alérgica a la responsabilidad. La cuenta falsa se volvió más agresiva, y el intercambio fue brutal. Mariana la estaba destrozando sin siquiera saber su nombre real, solo por la desesperación evidente tras esas cuentas falsas. Cada respuesta estaba perfectamente diseñada para herir exactamente donde más dolía. El punto de quiebre fue cuando Lucía empezó a aparecer en el trabajo de Mariana. Llevaba un perro cualquiera para consulta y trataba de sonsacarle a la recepcionista información sobre el horario de Mariana, su estado de relación, si parecía estable o solo estaba en una relación pasajera. Las compañeras de Mariana le contaron sobre la mujer rara que hacía preguntas invasivas, y Mariana inmediatamente conectó los puntos. Fue entonces cuando me envió capturas de todo, los mensajes de las cuentas falsas, el acecho en el trabajo, el acoso en redes. Tu ex está completamente desquiciada, me dijo al mostrarme todo. Esto no es desamor. Es obsesión. Y, sinceramente, empieza a sentirse peligroso. Tenía razón. Cuando Lucía empezó a pasar frente al edificio de Mariana, ésta la captó en las cámaras de seguridad. Decidimos que ya era suficiente. Solicité una orden de restricción. Diego vino conmigo al juzgado para apoyarme y porque quería ver justicia en tiempo real. Es como Navidad, dijo al subir los escalones. Ver a una ex loca recibir una bofetada legal por acosadora. Entretenimiento de primera. El proceso fue sorprendentemente sencillo con tanta evidencia documentada, capturas de las cuentas falsas, grabaciones de seguridad de Mariana, declaraciones de testigos del consultorio. Pintaba un cuadro claro de acoso escalante. Lucía llegó a la audiencia como si hubiera salido de un bote de basura. La obsesión claramente la había consumido. Intentó hacerse la víctima, alegando que solo estaba preocupada por mi salud mental y que Mariana me manipulaba contra viejos amigos. El juez no se la creyó. La orden se otorgó por 1 año, con posibilidad de extensión si era necesario, sin contacto, sin interacción en redes, sin aparecer en lugares donde supiera que estaríamos. Violación significaba arresto inmediato. Lucía parecía alguien cuya realidad entera se había derrumbado. Había pasado de mujer segura explorando opciones a receptora de orden de restricción en menos de 1 año. Mariana y yo salimos a cenar esa noche a celebrar, porque por fin podíamos seguir adelante sin mirar atrás. 3 meses después de la orden, María me llamó para decirme que Lucía se había mudado de regreso a su pueblo en Carolina del Sur. El aislamiento social, el estrés laboral por los incidentes de acoso y los costos legales habían sido demasiado en Atlanta. Parece que está recibiendo ayuda, dijo María. Creo que finalmente entendió lo mal que lo arruinó. Me alegra por ella, dije, y lo decía en serio. 6 meses después, Mariana y yo nos mudamos juntos. Ella trajo sus libros, sus plantas y su adicción al café. Yo traje mi equipo de entrenamiento y la comprensión de que el amor no debería sentirse como trabajo.
Diego nos ayudó a mudarnos, convirtiendo todo el proceso en una sesión de bromas sobre mis habilidades organizativas y la colección de libros de Mariana. Dios mío, Mariana, ¿cuántos libros de medicina veterinaria necesitas? ¿Planeas operar dinosaurios?, dijo al cargar una caja etiquetada libros de texto pesado como la mierda. Dice el tipo que tiene 17 teclados diferentes para juegos. Son herramientas especializadas. Tú solo tienes 17 libros sobre enfermedades de vacas. Un año después, nos comprometimos. La propuesta no fue una producción elaborada para Instagram. Solo éramos nosotros dos después de una caminata matutina, sudados, cansados y absolutamente seguros de que esto era lo que significaba elegirse mutuamente. La reacción de Diego cuando se lo conté, por fin. Empezaba a pensar que te ibas a comprometer con tu proteína en polvo. Tomás y el grupo de boxeo estuvieron en la boda. El negocio paralelo de Martín había despegado y voló de una reunión con un cliente solo para estar ahí. El gordo se encargó de toda la instalación porque ese hombre puede construir cualquier cosa. Diego fue mi padrino, obviamente. Su discurso fue una mezcla perfecta de bromas y sentimiento genuino. Conozco a Daniel desde que teníamos 12 años, y he visto que ha tomado exactamente una buena decisión en toda su vida: dejar a la psicópata y casarse con la veterinaria. Después de la boda, recibí un mensaje de felicitación que no respondí. Nunca supe si fue de Lucía o no, pero sinceramente espero que encuentre lo que busca. Cualquier segunda oportunidad que obtenga, no será conmigo. Déjanos tu comentario abajo y nos vemos en la próxima historia.